Hola chicos, Física 32. En los vídeos anteriores habíamos visto ejemplos de fuerzas concurrentes, ejemplo, una que tiraba así, otra que tiraba así, con otra que tiraba así, múltiples, aunque múltiples no habíamos visto, pero bueno, es relativamente fácil. Mira, tú coges dos primero y luego la resultante la haces con la tercera. Lo voy a hacer así, aunque sea un poquito deprisa, ¿ves? Paralela a esta paralela, tendríamos aquí el extremo de la resultante de esta y esta. Entonces ahora les dices a estas dos, y ya no pintáis nada, y hasta aquí vuestra resultante. Ah, no, bueno, no, ya no pintáis nada, es decir, os dejamos así, como borrosillas, para que no molestéis. Vaya, para que no molestéis. Y ahora solo me preocupo de la resultante vuestra, de esta, y la tercera. Entonces digo, esta con esta, paralela a esa, y esta con esta, paralela a esta, y cogiendo el origen de fuerzas, hacemos así, clic. Esta sería la resultante final de esta que estaba aquí y esta que estaba aquí. Y así, donde quieras. Puedes coger tipo telaraña, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Vas haciéndolas así. Vas asociando las de dos setos, busca la resultante con la tercera. La resultante de las tres con la cuarta, etc. Bien. En el caso de las paralelas, también quería advertirte otra cosilla, y es que los ejemplos que yo te puse eran fuerzas de igual sentido y te las dibujé todas así. O fuerzas de distinto sentido y te las dibujé, por ejemplo, así. Bueno, pues que sepas que da lo mismo, es decir, no cambia nada en absoluto si estas, en vez de estar así, estuvieran así. Eso sí, siguen siendo paralelas. La construcción y el encuentro o el hallazgo del punto de aplicación de la resultante es idénticamente igual. Con aquel truco que habíamos dicho, la grande se pone encima y la otra a llevar la contra. O bien al revés, con las de sentido contrario. Bueno, queda un caso que a lo mejor se te ha ocurrido. A lo mejor se te ha ocurrido. ¿Qué es este? Imagínate que tenemos una composición de fuerzas paralelas de sentido contrario, es ahí, y está aquí, pero, oye, exactamente igual de grandes. Claro, si las vamos a buscar la resultante por el sistema que habíamos visto antes, ¿qué ocurre? Pues mira, esta, por ejemplo, se ponía, aquí ya no podemos decir ni grande ni pequeña. Una se ponía encima de la otra, con lo cual quedaría la una, y la otra iría de espalda, con lo cual quedaría así. Claro, para unir estos dos puntos, los uniríamos y estos no bajan a encontrar la dirección de los puntos de aplicación de ellas. Se forma una paralela. ¡Caramba! O sea que no encontraremos nunca el punto de aplicación de estas dos. Y por otra parte, si lo encontráramos, su resultante, acuérdate que el módulo, es decir, la intensidad, era la diferencia de las dos. Y como estas valen lo mismo, sería cero. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que hemos aprendido con las paralelas, para este caso no vale. No vale. No se puede resolver. Este caso no se puede resolver con el sistema que te he dado para las anteriores. Y entonces, los físicos han resuelto este caso, primero que le han llamado
par de fuerzas. Esto es un par de fuerzas. Y un par de zapatos, un par de fuerzas. Ahora, cuando ya oigas hablar un par de fuerzas, lo mismo que los zapatos, que hay uno de la derecha y otro de la izquierda, en el par de fuerzas son paralelas, sí, son paralelas, porque estamos hablando del caso general de paralelas, pero una va en sentido contrario de la otra. Y han llegado a la conclusión, haciendo experimentos, de que esto lo que produce es una rotación. Una rotación. Lo entenderás bien si nos imaginamos aquí, pues que sea una estaca, un palo, agarrado ahí, con un tornillo de forma que el palo pueda girar. Tú mismo. ¿Qué pasa si un señor hace aquí, tira para arriba y otro señor tira para abajo? Que este palo se pone a girar. Que este palo se pone a girar. Lo mismo se llama un par de fuerzas si son verticales, es decir, si es perpendicular a su brazo, que ahora lo veremos, o si son así. Si son así. Pero paralelas, de igual intensidad, de igual módulo y paralelas. Esto también es un brazo, esto es también un par de fuerzas. Bueno, lo único que nos dicen por ahora, como somos principiantes, nos dicen solo un poquito, y lo único que nos dicen es que el módulo de la resultante, es decir, la intensidad de la resultante, que le llaman momento, sí, momento lo han llamado, mira tú, momento de un par de fuerzas, el momento de un par de fuerzas, el momento de un par, tiene que ser igual a una de ellas, F, como son iguales, F y F, claro que no tienen la misma dirección, en ese caso tendríamos que llamar a una F1 y a otra F2, dicen que es igual a una de ellas, a la intensidad de una de ellas, que sería por ejemplo a F1, multiplicado por la distancia entre ellas, pero ojo, que la distancia entre ellas no es esta. La distancia entre dos rectas paralelas, que serían sus direcciones, es un segmento, o el segmento perpendicular a ambas, es decir, que forma ángulo recto y recto, con ellas. Esto sí, esto es la distancia. Es lógico. Si a ti tienes aquí una banda de papel, una tira de papel, y te dicen, ¿cuál es el ancho de esta banda? Tú no coges y lo mides así. ¿Cuál es el ancho de esta banda? El ancho de esta banda lo mides así. Bueno, pues estas serían las dos paralelas y la distancia entre ellas sería esta. Por cierto, que a esta distancia le han dado también otro nombre muy curioso. Le han dado el nombre de brazo. O sea, esta distancia que hay entre las fuerzas de un par, lo llaman brazo. Es decir, momento es igual a la intensidad de una de ellas por su brazo, que normalmente lo ponen así con la letra distancia, pues por D. Y de momento no nos metemos con más cosas. Te hago un repaso rapidito. Un par de fuerzas son dos fuerzas paralelas de igual intensidad pero de sentido contrario. Por el procedimiento de sus hermanas paralelas anteriores no encontraríamos nunca el punto de aplicación de la resultante, y además el módulo de la resultante tendría que ser 0. Experimentalmente, olvidando por lo tanto ese sistema que no es válido para ellas, para el par de fuerzas, han llegado a la conclusión de que estas dos fuerzas organizan o
hacen una rotación. Sin ir más lejos, cuando tú tienes aquí la cabeza de un tornillo hexagonal y quieres aflojarlo, ¿qué haces? Aplicas una fuerza en este pico así y en este pico aplicas una fuerza así. Y metes una llave inglesa o una llave fija que hace dos contactos principalmente. Aquí lo hace hacia arriba y aquí lo hace hacia abajo. Es decir, aunque la llave parezca que está impactando en toda la línea, no, donde hace el esfuerzo máximo es aquí en este pico y aquí en este pico. Por eso, cuando una cabeza, de tanto atornillarla y destornillarla, nos hemos comido los picos, entonces la llave inglesa resbala, ya no puede hacer la fuerza, patina y ya nada. Tendríamos que coger otro tipo de herramienta que en vez de tener los lados lisos, como la llave inglesa, pues tuviera aquí con dientecillos, que es lo que se utiliza también para aplicar par de fuerzas a los tubos. Un tubo lo quieres girar, le aplicas esta herramienta que se llama grifa, porque tiene ese pico como unos animales mitológicos que se llamaban grifos. Animales mitológicos que se llamaban grifos, que tenían cuerpo de león y cabeza de águila, me parece. Y de ahí, cuando aparecieron las espitas de agua en los lavabos y en otros sitios con ese pico, dijeron, anda, tiene el pico como el del grifo. Toma, que se quedó con grifo. Y de ahí viene la palabra grifo. Mira tú qué curiosidades. Bueno, pues aplican otra herramienta que es la grifa, que tiene dientecillos, y entonces ya se la coge así, sin apretarlo mucho, y organizamos el par de fuerzas para producir una rotación. Y al revés, si aplicamos ahora el par de fuerzas contrario, así y así, estaríamos apretando el tornillo. Bien, esta ha sido una explicación muy facilona, muy sencillita de lo que es el par de fuerzas. El par de fuerzas, ya lo hemos dicho que es, acuérdate de que de su momento, que es algo así como la resultante, solo sabemos el módulo, que es F, siendo F la intensidad de una de las fuerzas, por su brazo. Y el brazo era la distancia entre las paralelas entre las que se movían las fuerzas. Esto es el brazo. Y organiza una rotación. ¿Tú has oído alguna vez decir, vale más maña que fuerza? Pues con este sistema del par de fuerzas queda perfectamente demostrado. Tú imagínate que hay aquí una barra de hierro, ¿no? Que está sujeta aquí. Y hay dos hombres que tiran con esta fuerza, uno así y otro así, haciendo un par de fuerzas para girar algo que está aquí. Para girar algo que está ahí, para producir un giro. Y están haciendo aquí, ¡buah, fuerza! Venga, fuerte, tú para allá, yo para acá. Ya, venga, a ver si ya logramos desenroscar esto. Bueno, pues si van, sin que ellos lo vean, van unos niños pequeños, y a un niño se le ocurre hacer una fuerza pequeñita ahí. Y al otro niño, puesto de acuerdo con él, se le ocurre hacer otra fuerza igual que la suya, y pequeña.
Pues es muy fácil que esos dos niños, solo haciendo esta fuerza pequeñita y esta fuerza pequeñita, no dejen o impidan que estos dos hombres, haciendo toda esta fuerza y toda esta fuerza, giren y dirían, oye, ¿qué pasa? Que no podemos, que no podemos. Oye, mocosos, quitaros de ahí. Se quitan los niños y entonces ellos ya pueden. ¿Por qué? Pues muy fácil. Tú imagínate que estos señores están haciendo una fuerza de 60 newtons. El brazo, porque va a ser paralelas, el brazo es perpendicular, entre ellos fuera de qué sé yo, de 80 centímetros. 80 centímetros. Entonces, el momento que hacen sería momento, fuerza 60 por 80 centímetros. Es decir, 6 por 8, 48, 4.800. No vamos a decir ahora qué tipo de unidades. 4.800 unidades de fuerza, las que sean. Porque como son centímetros, no son metros, en fin, 4.800. Y entonces los niños dicen, mira, por aquí hay otros, qué sé yo, 100 centímetros. Y por aquí hay otros 100 centímetros. Entonces, el momento del par, este sería el momento del par que hacen los hombres, y el momento del par que hacen los niños, sería la distancia que hay entre ellos, que son de 100, 200, 280, por una fuerza muy pequeñita. Vamos a ponerla F minúscula, que es la que harían ellos. Y si quieren contrarrestar, solo contrarrestar, es decir, para que esto sea igual que esto, es decir, para que el momento que hacen los niños sea igual que el momento que hacen los hombres, pues igualamos este momento con este momento, que este sería el momento de los peques y este sería el momento de los grandes. Igualamos 4.800, que es lo que hacen los hombres, es igual al brazo del par de los niños, que son 280, por la fuerza que van a hacer los niños. ¿Los niños harán una fuerza de 60? Vamos a ver qué fuerza deberían hacer solo para anular a los hombres. Despejamos, 280 se pasa aquí a dividir, 4.800 divididos entre 280, igual a F, 0 con 0. 480 entre 28, que sería, simplificando, 2 entre 2, 240, entre 2, 14, entre 2, 120, entre 2, 7. 120 entre 7. 1 por 7, 7, 12, 5. Y 7 por 7, 49. A 51. Vamos, 17 con 1. Fíjate, ellos hacen 60 y este niño haciendo solo 17 newtons y este otros 17 neutralizarían a dos hombres forzudos que están haciendo 60 y 60. De ahí es donde viene la frase aquella, más vale maña que fuerza. No se trata de hacer mucha fuerza, sino ¿dónde la haces? Este señor está haciendo 60, pero muy cerca del giro y muy cerca de su compañero. El brazo del par es poco, cosa que estos están haciendo poca fuerza, pero con un brazo de par muchísimo mayor que el de ellos. Bueno, en el vídeo siguiente haremos más cosas tan interesantes como estas o más.